La semana pasada el pastor Otilio Román ciertamente lanzó una palabra poderosa y en un momento dado el pastor hizo referencia ciertamente, ¿verdad?, a unos elementos teológicos que se están dando y que viene hace unos años, ¿verdad?, sobre la paternidad espiritual y toda la cosa. Y entonces en ese momento yo le digo, pastor, yo creo que tenemos que seguir este tema, tenemos que seguirlo ampliando. Y el pastor, eso fue en el momento que el pastor leyó una porción bíblica donde nos presenta que los pastores ciertamente no somos dueños de la iglesia. Óigame, y de allá en adelante se desató un momento muy lindo. Y hoy, el pastor Otilio viene a comenzar a trabajar un tema que posiblemente sea hoy y el próximo miércoles. Y usted le estoy pidiendo hoy que usted saque su lápiz y su papel. De todas maneras, esto queda grabado también aquí en Facebook y también quedará grabado en YouTube. Lo que hoy se va a lanzar será ciertamente una tremenda experiencia. Pastor Otilio Román, bienvenido a esta linda experiencia. Estamos deseosos de recibir lo que ciertamente Dios nos quiere presentar en la mañana de hoy. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Saludos, querido pastor. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos muy bien, grato de poderte ver, poderte escuchar y estar una vez más, una mañana más en este espacio tan extraordinario que bendice a la gente de lunes a viernes, en este horario de 7 a 9 de la mañana. Así que estamos muy bien, agradecidos a Dios de este nuevo día, una mañana tan hermosa y obviamente de estar aquí compartiendo contigo. Qué bendición, pastor, y estamos nosotros deseosos de poder entrar en cancha de lo que usted ciertamente nos trae. La semana pasada, de verdad que fue una palabra, como siempre, una palabra poderosa, pero ciertamente se levantó, ¿verdad? Y yo le propuse poder continuar trabajando un tema en específico y usted ciertamente accedió y dijo, vamos a hacerlo. Y hoy será este momento donde sabemos que Dios en su gracia nos bendecirá de manera poderosa, donde se estará hablando sobre pastores o dueños, un diálogo que las ovejas necesitan escuchar. Hoy poderoso, pastor, poderoso. Adelante. Cierto, pastor Semidey, cierto. La verdad es que este es un tema que pienso que es muy necesario, ¿verdad? Es un tema que, como decía un profesor del seminario, hay que manejarlo con guantes de seda, pero es un tema necesario. Sí. Es un tema necesario. A todos nos viene bien escuchar temáticas como esta. Y como tú decías al comienzo, en la introducción, surge del pasado programa donde estábamos hablando acerca de pinceladas de la predicación expositiva. Y en un momento dado, en la parte final ya del programa, hablamos acerca de que el pastor es la persona llamada por Dios para cuidar al rebaño, para cuidar a las ovejas. Fuimos para allá, para el libro del apóstol Pedro. Uh-huh. Y ciertamente de allí salió un diálogo espontáneo, no planificado. Yo pienso que el Espíritu Santo produce estos momentos. De acuerdo. Son momentos muy sagrados. Salió precisamente de tu corazón, ¿verdad? De tu mente. Y hablamos en la parte del programa la semana pasada. Así que hoy quisiéramos entonces hacer una pausa dentro de esta temática de la predicación expositiva para hablar acerca de esta temática que la hemos identificado con el tema de pastores o dueños. Como tú decías, un diálogo que las ovejas necesitan escuchar y confiamos que entre hoy y el próximo miércoles, Dios mediante, podamos trabajar esto. Me gustaría comenzar estableciendo dos notas o compartiendo dos notas principales, ¿verdad? Para iniciar este diálogo, ¿verdad? Compartirlas, me parece que es pertinente que podamos iniciar este diálogo con estas dos notas. La nota número 1, el material a compartir en este tema
tiene como fuente principal, pero no única, el libro Pastores que Abusan, del autor Jorge Elderly. Este libro fue escrito por este autor para el año 1994. Ha producido varias ediciones posterior a ese primer lanzamiento. Y es la fuente principal, aunque no única, que utilizaremos. El material obviamente es responsabilidad de Tertuo Hablemos y del invitado de esta sección. Asumimos esa responsabilidad. Como todo, como en todos los programas, toda recomendación o comentario siempre bienvenida, ¿verdad? Y obviamente agradecemos a nuestros sintonizantes que estén compartiendo con nosotros. La segunda nota, me parece importante también, lo compartido, lo que vamos a compartir aquí, no representa de ninguna manera a todos aquellos pastores íntegros de carácter y testimonio que fielmente y todos los días cumplen con su llamado divino. Estos son la mayoría. Pastor o dueño, que es lo que vamos a trabajar, es solo una muestra de aquellas personas que usan el ministerio para manipular a la gente con intereses ajenos al bienestar de la gente y por obviamente intereses ajenos a la obra del Señor. Estos son la minoría, ¿verdad? A los primeros, a esos pastores íntegros, Dios los recompensará. A los segundos, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Entonces, dicho esto, establecidas estas dos notas, sería bueno comenzar nuestro tema mirando estas frases. Miremos estas frases. Obedece a tu pastor en todo lo que te diga, aunque el pastor esté mal. Si ves algo mal en el ministro, no digas nada, solo ora. Otra expresión, tú no eres alguien para juzgar a un siervo de Dios. O una frase tal como esta, si no haces lo que te digo, estás en rebeldía. Entonces, cuando miramos estas cuatro frases, ¿alguna vez las hemos escuchado? ¿Alguna vez se han expresado, manifestado estas frases? Pastor, falta una ahí. Entonces, para esta y frases parecidas a estas, ¿verdad? Pastor, hay una también que dice que me levante, ¿verdad? Que Dios me cuide de levantar la mano sobre el ungido de Jehová. Correcto, correcto. De hecho, pastor, esa expresión, el ungido de Jehová, veremos más adelante hoy que es uno de los versos que está en la escritura. Es una escritura bíblica que habla del ungido de Jehová y que se utiliza mucho para desarrollar este tipo de conducta y este tipo de actitud. Existen actualmente muchas personas que de una u otra manera son objeto de agresiones, maltratos psicológicos y daño moral por parte de líderes autoritarios. Esto pasa en toda empresa, en toda institución. Nosotros estamos hablando de la iglesia. De individuos que no dudan en utilizar el respeto que sus congregantes les tienen para extraer dinero, para atemorizarlos o en ocasiones para pedirles no abandonar sus iglesias locales. Para lograr estos fines, estos líderes usan siempre el nombre de Dios, usan una Biblia en la mano y una frase que parece que hechiza a la gente. La famosa frase, yo soy la autoridad y como soy la autoridad de Dios en este lugar, tú me tienes que obedecer o ustedes me tienen que obedecer. No es sorpresivo entonces que los líderes y grupos abusivos siempre tienen las mismas doctrinas, utilizan los mismos métodos y engañan a la gente de la misma manera. En muchas ocasiones sin que la gente se esté dando cuenta. En muchas ocasiones la gente pensando que eso es normal. Incluso pensando que eso es bíblico. Que eso es lo que Dios ha establecido. Y al pensarlo de esa manera, entonces entran en ese proceso de sumisión. El autoritarismo es una actitud perversa
sobre la doctrina bíblica de la sujeción a la autoridad. Y esto lo vamos a desarrollar entre esta semana y la que viene, porque la Biblia habla de la sujeción a las autoridades. Y dentro de ello las autoridades de la iglesia, porque la iglesia tiene autoridades. Y sobre nosotros hay unas autoridades, unos superiores. Pero cuando se pervierte esa enseñanza de la sujeción a la autoridad, pudiéramos estar pisando el terreno del autoritarismo. El autoritarismo es el arma favorita de los líderes de las sectas para controlar las conciencias humanas y lograr que la gente se someta incondicionalmente a sus caprichos. Y aquí estoy hablando de las sectas. Y vamos a tener tal vez algunos ejemplos en la historia antigua y reciente de que esto es una verdad. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, los versos 2 al 3, nos habla de la verdadera responsabilidad del ministro delante de Dios y delante de la iglesia en la cual él sirve como pastor. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, del 2 al 3? Aquí está esta escritura en la Reina Valera del 60. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esta frase que viene ahora fue la que sirvió de punta de lanza en nuestro diálogo de la semana pasada para traernos a este tema. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A mí me gustaría leer este mismo verso bíblico en la versión Dios habla hoy. Dice así, verso número, dice, y lo tengo acá, dice, cuiden de las ovejas de Dios, que han sido puestas a su cargo. Hágalo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Dice el verso 13, la versión Dios habla hoy, compórtense no como si ustedes fueran los dueños. Y el tema nuestro es pastores o dueños. Como si fueran los dueños de los que están a vuestro cuidado, sino procurando ser ejemplo para ellos. Así que en este verso bíblico, en la versión Dios habla hoy, cuando aquí dice no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, la versión Dios habla hoy dice no como si ustedes fueran los dueños. ¿Qué quiere decir el apóstol de manera breve cuando habla acerca de apacentar la grey de Dios? Bueno, eso demuestra que el pastor hace su trabajo de dos maneras principales. Número uno, alimenta las ovejas. Y número dos, atiende y cuida las ovejas. No teniendo señorío, lo que demuestra es que en la mente de Pedro, en el contexto en que Pedro está hablando, los pastores tenían una autoridad significativa. Por lo tanto, Pedro está levantando como un aviso, como una bandera sobre el potencial de tener dominio paternal sobre la grey, en el contexto que está hablando el apóstol Pedro. Y cuando dice siendo ejemplos de la grey, lo que demuestra es que los pastores son modelos. Si hay algo que el pastor debe hacer frente a su grey, si hay una acción, si hay una actitud que el pastor debe tener con su grey, en su grey, frente a su grey, es ser ejemplo. No es ser dueño, es ser ejemplo. Mi conducta, mi accionar, tiene que ser un accionar que yo piense que yo debo ser modelo, que yo debo tener ejemplo. Y el pastor es un ejemplo, tenga la intención de serlo o no tenga esa intención de serlo en ese contexto. Así que el apóstol Pedro le está escribiendo a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y estos ancianos de los que Pablo habla aquí eran líderes de la iglesia que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción y le tenían que dar dirección a los creyentes. Y aquí lo que estamos haciendo es haciendo como
mirando el contexto en que Pedro está hablando, ¿verdad? Los ancianos tenían que asumir responsabilidad. Y el escrito de Pedro da a demostrar que se esperaba que los ancianos vivieran vidas ejemplares. Por eso Pedro les pide apacentar la grey de Dios. No nos olvidemos que este es el personaje a quien Jesús en el capítulo 21 del libro de Juan en varias ocasiones le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mi rebaño. Ahora él está usando ese modelo. Así que un ejemplo poderoso del liderazgo cristiano en el contexto de este escrito de Pedro es que la autoridad se basa en el servicio. Wow. No en poder. Así es. O sea, la mejor forma de yo demostrar la autoridad que Dios me da a mí como pastor sobre el rebaño no es ejerciendo autoritarismo y actuando como un dueño de la iglesia. Esa no es la forma. El liderazgo en el contexto de la fe cristiana no se trabaja así. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: oísteis de los príncipes que se gobiernan de las naciones, que se gobiernan de la gente. Y Jesús le dice: mas entre vosotros no será de esa manera. Así que el apóstol Pedro presenta unas características en base a esa escritura acerca de los pastores de la iglesia. Número uno, de acuerdo al apóstol Pedro, los pastores tienen bien claro que están cuidando del rebaño de Dios, no del rebaño de ellos. Excelente. No es propiedad nuestra el rebaño. Excelente. Los pastores dirigen con el deseo sincero de servir, no por obligación. Estamos preocupados por lo que podemos dar, no por lo que podemos recibir. Y la manera más efectiva de guiar al rebaño es mediante el ejemplo y no necesariamente mediante la fuerza. Ahora, establecido esto o habiendo mirado de manera breve esta escritura de Pedro, uno se pregunta: ¿cómo reconocer a un pastor autoritario? ¿Qué tipo de persona es el líder autoritario? Porque no solamente podemos hablar del pastor, podemos hablar de líderes de la iglesia, y hoy vamos a poner un ejemplo de ello. ¿Cuál es el perfil? Esta expresión suena fuerte. De estos tiranos disfrazados de pastores. ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a caer en sus manos? ¿Qué tipo de personas son propensos a ser sus víctimas? Cuando hay un pastor autoritario, hay un personaje que es victimario y hay una persona que es víctima. Y esto es un ciclo vicioso, porque el victimario no puede ser victimario si no tiene víctimas. Y la víctima no puede ser víctima si no hay un victimario, ¿no? Así que hay una dependencia del uno del otro en este contexto, ¿verdad? La respuesta a estas preguntas es que la verdad es que no hay un perfil definido para reconocer a este tipo de líderes, a estos tipos de pastores. Suelen ser muy distintos entre sí. No necesariamente tienen cosas en común. Así que una señal para poder identificar estos pastores abusivos, ese es el término, pastores abusivos. Pues entonces aprendamos esta lección. No nos guiemos por las apariencias externas, pues pueden ser cualquier persona. Un líder autoritario puede ser cualquier persona, incluso aquellos que pueda verse bien todo desde la perspectiva de afuera, ¿verdad? Porque su actitud puede estar escondida. Así que sin importar doctrinas, sin importar denominación ni estilo de predicación, la característica inconfundible de los líderes autoritarios es esta. Uno, ejercen un fuerte control sobre sus congregaciones para sacar provecho personal. Tienen una mentalidad de querer manipular y dominar las conciencias de la gente para obtener de cada una de ellas algo. Así que los líderes autoritarios, aunque sean distintos en carácter, pueden ser distintos en apariencia, siempre tienen esto en común, estos dos puntos en común, con tal de controlar, de manipular a la gente usando todo tipo de trucos.
Estamos caminando sobre terreno muy sensitivo, lo estamos haciendo con suma responsabilidad, pero este es un diálogo que las ovejas necesitan escuchar. Así Los mismo. líderes autoritarios tienden a manipular la Biblia, la secuestran, la distorsionan, manipulan a las personas, asustándolas, incluso que si se salen de sus iglesias, sus organizaciones, algo les va a pasar. Así es. Así Lo mismo. estamos escuchando con muchísima frecuencia Así y es. la pandemia no ha sido la excepción. Así es. La pandemia no ha sido la excepción en Así ese contexto, ¿no? Así que los líderes autoritarios manipulan las emociones, los sentimientos, el respeto que sus seguidores le tienen hacia ellos. Ese espíritu o mentalidad de control no es un defecto pequeño en el carácter o algo que se hereda o se adquiere por accidente. No es algo insignificante. Es la consecuencia de una vida de egocentrismo y de perversidad infinita. Sí. Esto no nace en el vacío. Así es. Esto se va formando. Es un pequeño monstruo que nace dentro del ser humano y va teniendo. Esto no solamente líderes autoritarios, lo hemos visto en el contexto de la vida religiosa, lo hemos visto en el contexto de los políticos, de los gobernantes, ¿verdad? A través de la historia, y aquí pudiéramos estar mucho tiempo mencionando ejemplos de ese contexto. Entonces, veamos algunos métodos de manipulación y veamos algunas enseñanzas autoritarias en este contexto, ¿verdad? Cuando vamos a los métodos de manipulación, veamos algunos de ellos. Número uno, un método que se utiliza para manipular es lo que se llama el método de la presión grupal, la difamación y el descrédito. Consiste en la presión grupal de líderes sin escrúpulos que no van a dudar en voltear a la gente de su iglesia en contra de personas que han perdido su favor. Si X persona perdió mi favor, el líder manipulador va a utilizar el resto de las personas de la iglesia para voltear en contra de esa persona a la congregación. Cuando esto sucede, el liderazgo, entonces en el contexto de la iglesia, comienza una especie de campaña de murmuración en contra de aquellos que ya no le obedecen ciegamente como antes. Hay un elemento de manipulación. El fin de todo esto es asegurar que la gente empieza a rechazar a los que se han salido de su control, que empieza a rechazar a los que ya no están sujetos a ellos. Y esto hará que haya una fuerte presión moral sobre las personas que asumieron una actitud disidente porque el pastor o el líder está actuando en contra. No estamos hablando de una disidencia porque sí. Estamos hablando de cuando se están torciendo las enseñanzas bíblicas, cuando se está secuestrando la Biblia y se levanta alguien diciendo eso no es lo que dice la palabra del Señor. Un segundo método de manipulación es la manipulación emocional. Cuando una persona sale de un lugar porque la presión es tanta que sale. Entonces empiezan a manifestarse líderes autoritarios utilizando alguna frase como esta. Al que sale o al que está disidente le dice, regrese para que todo sea como antes. Empiezan expresiones, lo amamos mucho. Acuérdese que hemos sido siempre amigos, no nos dejen solos. Entonces, detrás de estas frases hay una especie de manipulación, de intento de manipular emocionalmente a aquel que no está dispuesto a someterse a ese estilo autoritativo en ese sentido. Así que las personas van a sentir mucha presión cuando escuchan estas palabras de parte de los líderes a quien han amado, porque son líderes que se aman, pero que definitivamente se desviaron y que han causado mucho daño, y la persona va a empezar a sentir una tentación de regresar. Este ciclo se da en todos los contextos. Pudiéramos poner ejemplo saliendo un poquito de este tema, pero hablando acerca de este ciclo de volver a un ambiente de maltrato, el maltrato, la violencia doméstica. Yeah. Cuando una mujer es sometida a un acto de violencia doméstica y sale de ese ambiente,
Entonces viene del cónyuge una frase de yo te amo, perdóname. Y es una presión emocional que va a intentar provocar que la persona violentada regrese a su ambiente de maltrato. Un tercer método de manipulación se llama el terrorismo religioso. Parece ser fuerte. Se trata de hablar amenazas de lo que Dios le hará si no regresan, de lo que Dios le hará si no se someten. Es una especie de intentar sembrar miedo. Y los líderes autoritarios van a empezar a proferir los famosos juicios de Dios sobre aquellos que no se someten a sus caprichos. Esto con profundo respeto. Les amenazan con perder la bendición de Dios a todo el que se salga de su cobertura. Es un terrorismo religioso con el fin de mantener el control sobre la gente. Y esto con profundo respeto, estamos caminando sobre terreno que ciertamente es sensitivo, pero que es muy necesario. Así que la famosa expresión, no se vaya porque el juicio de Dios va a caer sobre ti. No actúes de esta manera porque el juicio de Dios va a caer sobre ti. Esta mañana, más que un sentir de Dios, estamos identificando eso como un terrorismo religioso con la intención de amedrentar a las personas. Y un cuarto método de manipulación es sembrar miedo a través de la duda. Este es un método muy común. Aquí hay algunas frases que se utilizan en este método, como por ejemplo, estoy preocupado por ti. La famosa expresión, tengo una revelación de que estás en peligro por lo que estás haciendo. Siento que algo anda mal. El líder autoritario dice que siente de Dios, usa el nombre de Dios. Incluso le dice, estoy orando por ti. Así que todo lo que pueda el líder autoritario usar para sembrar dudas y confundir, obviamente va a producir la tendencia a producir miedo. Y cuando el miedo llega a una persona, se pierde la libertad de decidir y de actuar por sí mismo en ese contexto. Se pierde la identidad, se pierde el saber quién soy yo. Y entonces ya yo no soy quien yo pienso que soy, yo soy quien la gente me dice que yo soy. Miremos las enseñanzas autoritarias, pues no solamente hay métodos, hay enseñanzas. Aquí comparto algunas. La primera de ellas es enseñanza de la obediencia incondicional. Es una enseñanza porque la obediencia es una enseñanza bíblica, ¿no? Así que para respaldar a esta herejía, la enseñanza, obediencia incondicional. Se suele hacer mucho énfasis en que los líderes son los ungidos de Dios. Estamos utilizando esa frase ahorita. Son los siervos de Dios, son gente especial. Por lo tanto, si son los ungidos de Dios, nunca se pueden dejar de obedecer. Nunca se puede dejar de hacer lo que piden. Por tanto, hay que respaldarlos en todo lo que pidan, aun cuando lo que están pidiendo está en contra de la palabra de Dios. Y déjenme poner un ejemplo aquí, porque esta fue la doctrina, esta fue la enseñanza que hizo que los seguidores de David Koresh le obedecieran y que los llevó a él y a ellos a la muerte en un suicidio común, en un caso que impactó el mundo entero, ¿verdad? A finales del siglo pasado. Así que esta enseñanza autoritaria es una interpretación aberrada del Salmo 105, el verso 15, que dice, no toquéis a mis ungidos. Bueno, sí, es ungido, sin duda alguna que es ungido. No olvidemos que Saúl era ungido. Y en un momento dado perdió el camino. Se salió del riel. Y la expresión de Dios a Samuel fue, yo lo desecho. Porque obviamente se desvió. Una segunda enseñanza autoritaria es que porque yo soy líder, pues nadie me puede corregir. Entonces, cuando el cristiano se atreve a decir que no puede ser corregido, se proyecta como un tirano con un delirio de infalibilidad.
dentro de ese líder que dice que nunca puede ser corregido, que no acepta corrección, se está germinando un tirano. David Koresh adoctrinó a sus seguidores precisamente en esta enseñanza. Por lo general, cuando un líder autoritario enseña consistentemente que no puede ser corregido, pudiera querer decirnos que quiere vivir haciendo lo que quiera, aunque esté mal, y nadie pudiera mencionarle nada. Una tercera enseñanza autoritaria es sobre énfasis en la sujeción a la autoridad. Nótese que hemos dicho que la sujeción a la autoridad es una enseñanza bíblica y vamos a hablar de ello en algún momento dado. Pero cualquier persona que ha leído la Biblia sabe que nosotros debemos respetar, honrar, apoyar y estar sujetos a nuestros pastores. Pastor Semide, Sí. es cuestión de leer la Biblia una sola vez para saber que esta primera expresión que está aquí es cierta. Sin embargo, cuando vemos un liderazgo que exagera consistentemente en esta enseñanza, vamos a tomarlo como un signo de alerta, porque un sobreénfasis en la enseñanza pudiera traer escondido una perversión de la doctrina bíblica de la sujeción a la autoridad. Y hoy yo quiero afirmar que todos debemos estar sujetos a. Yo, como pastor, estoy sujeto a, yo tengo mis autoridades eclesiásticas, mis líderes eclesiásticos, Sí. mis superiores eclesiásticos bajo cuya autoridad yo estoy trabajando, ¿verdad? En ese contexto. Pero cuando se desvirtúa ese concepto de la sujeción de autoridad, entonces caemos en una actitud autoritaria. Y la cuarta, aquí tengo un ejemplo en la escritura de un líder de la iglesia que actuaba de manera autoritaria. Está en la tercera carta de Juan, en ese capítulo 1, el único que tiene, los versos 9 al 11. Este líder llamado Diótrefes, dice el texto bíblico cuando escribe que expulsaba de la iglesia a los hermanos que no se sometían a sus caprichos. Difamaba a los que se le oponían. Y tenía una actitud de enseñoreamiento en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Diótrefes actuaba de la manera como lo estaba haciendo? Mire lo que dice el verso número 9. Yo he escrito a la iglesia. Este es Juan escribiendo y dice, yo le he escrito a la iglesia. Yo le escribí una carta a la comunidad. Pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque lo único que le gusta es mandar. Esa es una de las versiones. La versión Reina Valera dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este es el tipo de líder que, utilizando una expresión que se usa mucho en el lenguaje deportivo, si no bateaba primero en todos los juegos, Que lleva el guante y la bola. Se lleva el guante, el bate y la bola. Él quería ser el primero en todo. Él era el primero en todo. Quería tener el primer lugar. Todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Así que este ejemplo que está aquí es un solo ejemplo pequeño. Miraremos la semana que viene otros ejemplos del Antiguo Testamento de personajes muy poderosos, ¿no? De cómo, ¿qué hemos querido hacer hoy? Número uno, identificar aquellas señales, aquellos signos de personas que pueden estar reflejando una actitud autoritaria y por ende adueñándose de la iglesia, desarrollando una actitud paternalista dentro de la iglesia y actuando como dueños del rebaño cuando el Señor nos mandó a ser simplemente ejemplo. Sin duda alguna que la semana que viene vamos a mirar cómo fue que Jesús, el modelo perfecto, manejó esa cuestión de autoridad, porque Jesús tenía autoridad, él tenía autoridad y lo estableció, ¿verdad? Toda autoridad me es dada, dijo Jesús. Ahora, ¿cómo Jesús manejó esa autoridad? ¿Cuál fue el estilo de Jesús? ¿Actuó como si fuera un líder autoritario o actuó como si gustara servir a la gente? Que el Señor nos ayude, Pastor Semide, a poder mirar este tema con mucha responsabilidad
sobre todo para beneficio de la obra del Señor y beneficio de la gente. La semana que viene, Dios mediante, si así nos ayuda el Señor, continuaremos dialogando sobre este tema. Pastor, este tema es poderoso, la gente está muy contenta, los mensajes, estamos hablando de sobre 35, 36 mensajes nuevos, de todos los que ciertamente tenemos, afirmando esto, la necesidad de que se hablara esto. La gran mayoría de los mensajes es la gran necesidad de que se hablara este tema, de que se pudiera puntualizar, gente diciéndonos, esto no se habla en ningún sitio, hablar sobre esto. Me parece que lo que usted ha presentado hoy es extraordinario, me parece que provocado por el Espíritu, como bien hablamos en ocasiones, ¿verdad, pastor? Hemos hablado, ciertamente el Espíritu Santo ha provocado que podamos mirar estos temas y le agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de poder ciertamente mirar esto. Por ejemplo, gente que nos está viendo desde YouTube, a través del canal, a través de Facebook, que nos están diciendo wow, wow, wow. O sea, hay muchos wow aquí, pastor, que se están, que veo en los mensajes de la gente. Ciertamente, me parece que esto es un tema que tenía que hablarse, que tenía que dialogarse. Obviamente usted, con la pericia que lo caracteriza, con la palabra cuidadosa de usted, con la expertise en la cual usted siempre presenta estos temas que son tan áridos y escabrosos, pero se trabajan con la delicadeza y con la espiritualidad necesaria. Me parece que era importante trabajarlo y nosotros le damos gloria al Señor por eso. Al final de la presentación, todos ustedes vieron la información del pastor. Está grabado también esto en la página. Queda grabado aquí en la página de Facebook. También está grabado en lo que es YouTube, en nuestro canal de YouTube, Jesús Semiday Ministries. También allí está grabado. Compártalo con otros. Vaya a la página. De hecho, durante la tarde de hoy se va a estar colocando solamente este segmento. Solamente el segmento se va a estar colocando en la página de YouTube también, como se hacen con todos los demás segmentos, para que se lo pueda enviar a otros y a otras. Solamente este segmento, para que se siga regando la voz. Me parece que esto tenemos que seguirlo compartiendo para la gloria del Señor. Pastor, son las 8:42, palabras finales. Abrazo, Pastor Héctor, gracias por permitirnos compartir en este espacio. Siempre será un privilegio. Pastor, gracias por dejarse usar. Dios te está usando, pastor, de manera poderosa para abrir nuestros ojos y para abrir los ojos al pueblo. Me parece que sí, Dios te está usando, pastor. Honramos a Dios por tu vida. Damos gracias a Dios por ti. Un abrazo, pastor. Bendiciones, buen día para todos. La gloria es para el Señor.